se ha dado cuenta de lo gran significante que es para, aleluya, para nosotros en estos tiempos. Hablar, aleluya, de esta historia es hablar de un hombre llamado Salomón. Pero antes de hablar de este hombre, yo quiero hablar de una palabra y de un, aleluya, algo que se establece como lo es, aleluya, el perfume. Hablar de un perfume, aleluya, dice la palabra del Señor que en el tiempo que se establecía, aleluya, para poder sacar y para poder tener el aceite de la santa unción, dice que Dios establece, aleluya, la vida de un hombre llamado Bezalel. La palabra del Señor dice que este hombre, para poder llegar a alcanzar a tener un perfume y sacar la esencia, la pureza y el olor que éste tenía, dice que era uno de los hombres que tenía que tener un olfato desarrollado aún más grande, aleluya, que cualquier otro que pudiera tener, aleluya, en aquel momento. Pero dotado de la sabiduría y del conocimiento de la palabra del Señor, dice que cuando Bezalel tenía que sacar el perfume, dice que le tocaba tener un tiempo establecido, alrededor de meses, de años, para que él pudiera alcanzar a sacar el extracto de estas esencias para llegar a tener un perfume, aleluya, adecuado para hacer y tener aceite de la santa unción. Entonces dice la palabra del Señor que Bezalel comenzaba de repente a probar el nardo y tantas especies para poder llegar a alcanzar a tener una fragancia. Y la palabra del Señor dice en Éxodo 37:29, dice que las técnicas que este hombre usaba para poder tener, aleluya, era acerca de unas plantas y de muchas cosas notadas que él tenía que, aleluya, estudiar y sacar muchas cosas para poder llegar a tener un solo objetivo, que era una fragancia. ¿Y por qué le hablo de esta parte primero? Porque la palabra del Señor habla acerca de unas moscas, y también habla acerca de un perfume, y también habla acerca de un perfumista. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros hablamos de este hombre llamado Salomón, usted conoce la historia, y usted conoce que Salomón salió de un compromiso que tal vez en el concepto humano no estaba, pero tal vez más allá de un honor se presentó un propósito, siendo que el rey David tomó por mujer a Betsabé. Fue entonces que Dios permite que salga aquel hombre dotado de sabiduría, dotado de conocimiento y dotado de muchas cosas. Dice que cuando Salomón escuchó, aleluya, o se presentó delante de Dios, dice que Salomón no pidió una casa, no pidió un mejor carro, no pidió
Dice la palabra del Señor que este hombre llega a alcanzar a tener 1000 mujeres, pero en las cuales el Señor en su tiempo le habla una palabra y le dice claramente, aleluya, a Salomón. Le dice, mira Salomón, tal vez tú eres dotado de sabiduría, eres dotado de conocimiento. Todo tal vez pudiste tener, llegaste a sentarte y decir tal vez, vanidades es todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Y tal vez, aleluya, gozó de tantas cosas, pero al fin y al cabo cuando Salomón llega viejo, dice la palabra del Señor que él se sienta a meditar sobre muchas cosas que en su momento él hizo. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios le da una advertencia y le dice, mira Salomón, de toda mujer de tu pueblo y entre todo lo que tú puedas ver, puedes tomar, pero no, aleluya, te juntes con aquellas mujeres etéas, porque son las que van a desviar tu corazón. Y dice la palabra del Señor que cuando Salomón de repente no escucha la voz de Dios, no presta atención a lo que Dios le dice, porque Dios le dice, mira, no tomes de estas mujeres, porque ellas van a hacer que tu corazón se desvíe. Y dice la palabra que de repente cuando ese hombre que se marca por ser un hombre sabio, por ser un hombre conocido, por ser un hombre honorable, dice que de repente está sentado inclinado ante dioses paganos, ante dioses que solamente lo que hacen es que están desviando su corazón. Y cuando vemos la historia de Salomón, nos damos cuenta en el libro de Primera de Reyes 11:4, y dice claramente que Salomón, rompiendo toda alianza con Dios, de repente comienza a inclinarse ante estos dioses paganos. Dice la palabra que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. No sé si en su momento usted ha pasado que cuando usted ya tiene una edad de viejo, perdón la palabra, la expresión, pero decimos una edad avanzada, tal vez usted se siente y medita, y tal vez se ha sentado como Salomón a meditar sus caminos, y tal vez usted le ha dicho a Dios, y se ha sentado y dicho, tal vez yo he alcanzado lo que yo hubiese querido alcanzar. Tal vez usted se siente y medita y dice, tal vez hubiese sido profesional, tal vez hubiese alcanzado muchas cosas, y muchas veces nos sentamos a meditar sobre nuestros caminos y a ver y conocer que tal vez si no nos hubiésemos desviado del camino, tal vez hubiésemos alcanzado muchas cosas. Y algo que me hace entender la palabra es que cuando el hombre dota de sabiduría, dota de tantas cosas alrededor de su vida, de repente llega un tiempo que usted dice, tantos años desperdicié de mi vida afuera, tantos años malgasté, tantos años de mi vida arruiné, que hubiese sido sin Dios, no me hubiese alcanzado donde estuviera nuestra vida. En estos momentos tal vez muchos estuvieran con la caña, con la cerveza, sentados en una cantina, y tal vez muchos estuvieran en una fiesta esperando que amanezca para poder seguir el día siguiente bebiendo. Y cuando nos damos cuenta de estas cosas, nos damos cuenta que hemos desperdiciado muchas cosas. Y Cantares 2:15 habla de una palabra muy importante y dice, cazar las zonas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestro viñedo
Si algo que habla Cantares, es que Cantares no habla de algo que se ve, de algo que se puede palpar para poder destruir. Cantares está hablando de algo que no podemos ver, de algo que es diminuto, de algo que es pequeño, de algo que tal vez en su pequeñez, aleluya, no puede usted ver más allá. Y dice Cantares que lo pequeño es lo que destruye grandes viñedos, aquello que no vemos, aquello que nuestras manos y nuestros ojos no pueden llegar a ver. Y Salomón habla de algo que se acerca de una mosca. Dice que cuando el perfumista estaba ya y tenía la esencia en sus manos, de repente el perfumista llegaba y se descuidaba. Dice que de repente en su pequeño descuido iba y se le metía una mosca dentro del perfume que por años había trabajado, que por meses había trabajado, y de repente por un descuido llega una mosca y se posa dentro del perfume y arruinó toda la esencia que tenía dentro de su perfume. Y cuando Salomón habla de esta historia, está hablando del descuido, pequeño o grande que sea, que puede arruinar grandes cosas en nuestra vida, que puede arruinar grandes historias y grandes esfuerzos dentro de nuestro ministerio. La historia habla de un hombre llamado Jimmy Swaggart. La historia comenta que este hombre en la década de 1980, siendo un hombre dotado de conocimiento y de sabiduría, dice la historia que este hombre fue encontrado, aleluya, por ser un hombre que iba tras las prostitutas. Y dice que cuando la gente escuchó hablar que Jimmy Swaggart había caído en pecado, dice que millones de personas comenzaron a separarse del gran ministerio que mucha gente seguía. Y cuando hablamos de la historia en la Biblia, nos damos cuenta que Saúl, siendo un hombre que no le quitó la vida al rey de los amalecitas, dice que cuando llega el profeta le dice: por cuanto no hiciste como Dios te mandó, le costó el reinado a Saúl. Cuando hablamos de Sansón, nos damos cuenta que
Y habla claramente la palabra del Señor. Y habla, hay de lo que a lo bueno le dicen, ¿qué dicen? ¿Están conmigo? Hay de lo que a lo malo le dicen bueno. Léalo, lo escucho. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Entonces, dice la palabra que esta gente comenzaba a ver lo bueno como malo y comenzaban a ir las cosas malas. Pero la historia habla de algo que destaca dentro de estas historias, como David, como Salomón. Y encontramos una mujer en el libro de Lucas 7:36. Y habla de la persona que era menos invitada en una historia, en un banquete y en una reunión. Y dice la palabra del Señor que esta mujer llega y derrama un perfume bajo los pies del Señor. Y se la conocía a esta mujer como mujer pecadora. Dice la Escritura que con sus cabellos y con sus lágrimas limpiaba los pies del Maestro. Y cuando se va al libro de Juan 12:3, habla conmigo la Biblia. Juan 12:3. Dice la Escritura que a los días de la Pascua de Jesús en Betania, antes de que llegara la Pascua, se destaca una mujer llamada María. Y dice la palabra del Señor que María traía en sus manos un perfume de nardo puro. Y dice la palabra del Señor que escuchando Judas que esta mujer traía un perfume costoso, dice que le comienza a refutar a Jesús y le dice: ¿cómo es posible que esta mujer haya traído un perfume y lo haya derramado, desperdiciado? Lo hubiésemos vendido y lo hubiésemos dado de comer a mucha gente. Pero dice que esta mujer, al llevar aquel perfume de nardo puro, hizo un acto de misericordia muy grande. Y al hablar de la historia, hablamos también que en la vida secular hay dos clases de perfume. El perfume que es original y el perfume que es una réplica. Cuando usted coge un perfume, se da cuenta que el perfume original dura semanas en la ropa prendido, pero un perfume que es una réplica, al ponérselo se va muy rápido por el estado de costo que esta tiene. Y dice la palabra del Señor que cuando la mujer llega y derrama el perfume de nardo puro, dice que de repente hace un acto de misericordia, y lo que otros veían mal, el Señor veía bien delante de sus ojos. Es importante, iglesia, entender que un descuido puede ocasionar grandes cosas en los ministerios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Sigan alabando. Siempre que esté tiempo, sigan alabando. Amén. Entonces la palabra del Señor habla que lo que realmente
di cuenta claramente que lo que estamos viviendo aquí como nación es parecido a lo que está viviendo Perú también. Si usted se va a Perú, se da cuenta que la extorsión está igual que aquí en Ecuador y tal vez mayor. Porque decimos, mira, tal vez aquí no se encuentran muchas cosas, pero váyase a Perú y se va a dar cuenta que grandes empresas o pequeñas empresas están siendo extorsionadas por esta gente que no deja trabajar. Y cuando Salomón empieza a expresar estas cosas, Salomón habla de lo importante que es el perfume. ¿Cuántas veces, iglesia, nos hemos presentado delante de Dios y tal vez por un descuido hemos perdido grandes cosas? Tal vez nos hemos sentado y meditado y nos hemos preguntado, hubiese alcanzado muchas cosas. Pero cuando Salomón deja esta palabra, nos damos cuenta que Salomón habla de algo que es importante. Un perfume que lleva años para poderlo obtener. Un perfume que lleva años, meses, para poder sacar su esencia. Que lleva un trabajo arduo, que lleva un trabajo bastante fuerte. Y así se presenta nuestra vida. Siendo que teniendo un alto valor, de repente por un descuido perdamos todo, iglesia. Nos esforzamos, venimos todos los días a la iglesia, nos encaminamos, congregamos, avanzamos, y de repente cuando nos descuidamos, llegamos a darnos cuenta que perdemos grandes cosas. Salomón hablaba que una pequeña locura podía ocasionar grandes desastres. Y dice la Biblia que cuando Salomón se sienta a meditar todo esto, se da cuenta que Dios le dice, vamos conmigo a la Biblia, en Primera de Reyes 11. Y cuando usted lee en Primera de Reyes 11:4, ahí dice claramente lo que le aconteció a Salomón. Quiero que alguien me lea Primera de Reyes 11:4. Leando por favor que lo encuentre. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, mira lo que dice, que cuando Salomón ya era viejo, dice que su corazón, las mujeres se inclinaron ante dioses ajenos. Algo que Dios le había dicho que se cuidara, que se previniera de que su corazón se desviara. Pero dice que Salomón no escuchó. Y a veces, iglesia, cuando somos dotados de tener muchas cosas, podemos llegar a perder grandes cosas que Dios nos ha permitido tener. Cuando usted lee y ve mucha gente y se da cuenta qué pasó con gente que dotó de la presencia del Señor y que de repente por un descuido perdió todo.
Dios presenta muchas cosas delante de nosotros. Nos sacó de un mundo no siendo merecedores de tener nada, siendo tal vez unos borrachos, siendo tal vez otras prostitutas, no lo sé, pero de diferentes historias Dios nos saca y nos trae un conocimiento pleno de su palabra. Y dice la palabra del Señor que cómo es posible que alguien que haya portado, tenido la presencia del Señor, decida volver nuevamente atrás. La palabra del Señor dice que el que ha puesto el pie en el arado, ese tal no es digno de mirar atrás, sino que tiene que esforzarse. Cuando Jesús andaba con los discípulos, Jesús les presentó el camino a ellos. Jesús les dijo claramente que un día Él tenía que irse y que tendrían que ellos saber presentar lo que Jesús hizo en la tierra. Pero cuando ellos en su momento, Jesús le dice, y se acerca a Pedro y le dice: mira, Pedro, ustedes pueden tener sabiduría, pueden haber andado conmigo presenciando milagros, pero va a venir un tiempo en que van a ser sacudidos por muchas cosas. Y cuando Dios nos llamó, tal vez pensaban muchos que este camino sería fácil. Y cuando mucha gente entró en este camino, unos no pudieron resistir muchas cosas y se fueron y se apartaron y se alejaron del camino del Señor. Pero usted y yo todavía estamos aquí, iglesia. Todavía nos presentamos delante del Señor. Tal vez con fallas, tal vez con errores, pero no se ha rendido estar aquí, iglesia. También mucha gente en el transcurrir del camino le han pasado muchas cosas, pero más sin embargo está aquí de pie todavía. Mucha gente en este año se apartó, mucha gente en este año se alejó, y tal vez decimos: yo todavía estoy aquí, pero el hecho de que usted y yo estamos aquí es que Dios nos manda a cuidar un perfume que es esencial, que es la presencia. Dios nos manda a cuidar algo que es precioso. Dios nos manda a cuidar algo, iglesia, que es esta presencia, este amor incomparable que Dios tuvo y tiene con nosotros. Cuando no éramos nada, Él nos recogió. Cuando no podíamos más, Él nos sostuvo en su mano. Cuando no éramos nadie, Él nos trajo a su misericordia. Cuando éramos tal vez unas personas que no teníamos esperanza, Él nos trajo a su camino. Pero la palabra habla en Eclesiastés que si entra una mosca a tu perfume, puede arruinar grandes cosas trabajadas durante muchos años. Y habla de algo esencial que es la presencia. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel quería ganar grandes victorias, dice que iban y se presentaban, y el arca del Señor caminaba
Si la presencia del Señor no va con nosotros, no podríamos nosotros resistir ante grandes cosas dentro de nuestra vida. La mujer ama aquí en Juan 12:3 y habla de María, una mujer que dejó todo por presentarse con un acto de misericordia delante del Señor. Ella entregó todo lo que era más caro, una fragancia que ella portaba en sus manos, que era de muy alto valor, pero más sin embargo ella lo presentó delante del Señor. ¿Cuál es tu perfume, iglesia? ¿Qué perfume le estás presentando al Señor? ¿De qué manera te presentas ante Él? ¿Será que estamos dejando que las moscas arruinen nuestro ministerio y quiten muchas cosas? Porque Salomón decía, siendo yo un hombre sabio, no escuché la voz de Dios, hice caso omiso y mi corazón terminó desviándose. Salomón lo dejó para nosotros en estos tiempos. Salomón presentó esta palabra para nosotros. En cierta ocasión, un hombre tenía que hacer una tesis en otra provincia. Dice que iba con gente y esta gente iba a hacer una tesis juntamente con él. Y dice que los amigos que iban con él le decían, mira, después que salgamos de estudiar, vamos a disfrutar un ratito en la noche. Y dice que él tenía muy claro que tenía a su esposa en casa que lo esperaba. Y con el transcurrir de los días, los amigos insistieron tanto y él terminó acostándose con una mujer prostituta. Dice que cuando él llegó a casa, hizo como que no pasaba nada y siguió su vida normal, aún con su propia esposa. Meses después, él comenzó a tener un quebranto en su salud y se dio cuenta que tenía SIDA. Cuando tú y yo fallamos delante del Señor, no solamente afectamos nuestra propia vida, afectamos grandes personas que están a nuestro alrededor y dañamos muchas cosas por causa de un descuido. Por eso el día que te quieras apartar del Señor, piénsalo muy bien. Piénsalo que cuando tú estuvieras afuera, no solamente dañas tu vida, sino que dañas un círculo completo que te rodea. Salomón hablaba de unas moscas. Y si yo abro este aceite y lo dejo abierto, ¿qué viene y se posa en ella? Y tal vez, si yo quiero vender este producto a alguien y encuentra una mosca dentro de este aceite, ¿será que me lo van a comprar? Si alguien va a un restaurante y encuentra una mosca en aquella comida, ¿será que se la puede comer? Así es nuestra vida, iglesia. Si Dios encuentra en nosotros una pequeña imperfección, ¿será que podemos subir delante de la presencia del Señor? Por una pequeña imperfección o descuido, nos podemos presentar ante la presencia del Señor y tal vez
podemos decir, mira Dios, yo le di de comer al huérfano, yo vestí al que estaba desnudo, y tú le comienzas a presentar al Señor tantas grandes cosas que humanamente tú pudiste hacer con el Señor y en los caminos del Señor. Pero cuando Dios viene y te pesa en una balanza y te encuentra falto, ¿sabes que Dios te puede decir? Entra y conmigo en la presencia de mi Padre. No, iglesia, porque nos hemos encontrado faltos. A veces queremos que el pastor esté enviándonos a la iglesia. A veces queremos que el pastor vaya y vende nuestras heridas. Pero ya es el tiempo, iglesia, de tomar nuestra propia cruz y seguir, porque el Señor viene pronto. No podemos estar esperando que el pastor siempre llegue a vendar nuestras heridas, a que nos visite porque nos sentimos mal. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de sacudirnos el polvo y de quitar toda mosca que estorba en nuestro perfume. A su nombre. Alábele usted mismo. Ya no es tiempo de que nos estén arreando para ir a la iglesia. Es el tiempo de que cada uno de nosotros miremos los tiempos que estamos viviendo y avancemos, porque por causa del descuido nos podemos quedar. Tú puedes vivir años en la iglesia, puedes vivir años congregando, pero si nuestra vida todavía hay, aleluya, moscas en el perfume, nos podemos quedar, iglesia. Podemos engañar al que está aquí adelante, podemos engañar al pastor, a los ministros que están aquí adelante, pero a Dios nadie lo va a poder engañar, iglesia. A Dios nadie lo va a engañar, porque ante Él estamos desnudos ante su presencia. Salomón hablaba de este perfume, y hay de aquel que a lo bueno le llama malo. Hay de aquel que de la luz hace tinieblas. Hay de aquel que decide tomar un camino equivocado, porque la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de oscuridad y de muerte. Salomón no pudo hacer lo que Dios le mandó. Salomón no pudo presentarse como él quería. Tal vez en su momento sabía que él tenía que avanzar, pero las mujeres desviaron su corazón. El perfume que representa el buen nombre, el buen testimonio. El perfumista, que es aquel que por años trabajó en algo para que pueda llegar a alcanzar lo mejor. Y las moscas muertas, que representan aquellas pequeñas cosas y descuidos que dañan nuestro perfume. Salomón dijo: vanidad de vanidades es todo esto. Y cuando Salomón se sentó, en pocas palabras, Salomón dijo: no tuvo contentamiento mi cuerpo, aunque yo fui dotado de tener muchas cosas. No sé hoy cuál sea tu condición, iglesia. No sé si hoy día te llenas y mañana no. No sé si hoy día te esfuerzas y mañana no. Pero es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de levantar.
hablaba de las zorras pequeñas. Cantar los 15 habla de algo que se puede arruinar si lo descuidamos. Dice que las zorras pequeñas, cuando éstas estaban en tiempo de crecimiento, iban y lo atacaban. Satanás, cuando tú decides dejar todo por amor a Dios, Él te va a atacar hasta destruirte. Pero hoy es el tiempo, dice el Señor. Quiero que te pongas en pie. Quiero que la sierva que está en la parte de atrás, ella, usted, quiero que se ponga de pie la iglesia. Alguien que me ayude con el púlpito. Y quiero que venga acá a la iglesia. Pase, iglesia, venga acá. Oh, mi alma te adora, Espíritu de Dios. Y quiero que levantes tus manos ahí donde tú estás. Tú y yo conocemos y tal vez tu perfume se ha arruinado con cosas. Tú y yo conocemos y tal vez el perfume y tal vez hubo un descuido que está destruyendo tu ministerio. Yo siento la presencia del Señor aquí. Quiero que levantes tus manos. Tal vez pequeñas cosas, grandes cosas arruinaron tu ministerio. Tal vez te equivocaste. Tal vez fallaste. Tal vez con algo fallaste delante del Señor. Yo no lo sé. Pero tú y yo conocemos nuestra vida. Padre que estás en gloria. Dice el Señor que tienes que tomar una decisión en tu vida, porque es momento, dice el Señor, de que te levantes como tienes que levantarte, dice el Padre. Yo he puesto la luz sobre ti, dice el Señor. He depositado mi presencia en tus manos. Te he dotado de sabiduría y de conocimiento porque me lo has pedido. Pero necesitas asentar tus pies y reconocer que lo que está pasando no es para muerte. Que todo lo que yo te he entregado en tus manos, yo te lo entregué porque tú lo puedes sostener. Yo te he puesto como punta de lanza en los tuyos, para que tú veas que yo soy el que te está hablando. Yo te he puesto como atalaya en medio de ellos, como vocera, como profeta. Shekaya neaneani. Más para que tú hables mi palabra, para que no te avergüences de mi presencia. Porque aún dentro de los tuyos te han dicho que has perdido el tiempo. Toda antena de oscuridad que puso Satanás en tus ojos, para que tú no puedas ver los milagros
milagros de Dios en tu casa hoy se disipan, más se van, más se destruyen y se derriban ahora por el poder que